proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de Bienvenidos a este nuevo programa de Enlace con el Señor. A veces hablamos de personas que entregan su vida a Dios y cosas que hacemos en la iglesia, campamentos, o sea, toda una vida tan diferente a lo común, ¿no? De tal vez ir a estudiar, a trabajar, a vida nocturna con distintas cosas que hace la gente, ¿no? Pero esta es una faceta tan importante en la vida, y podríamos llegar a decir que cuando arreglamos el tema espiritual, todo lo demás, el matrimonio, la familia, el trabajo, la vida en sí, todo cae en su lugar. Por eso Jesús decía: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, vendrán solas, ¿no? Cada cosa tendrá su lugar. ¿Han pensado alguna vez los cambios en la vida de ciertas personas que decimos imposibles? Yo conocí a un hooligan. Ya no se habla mucho de esa gente, ¿no? Porque la ley los apretó mucho. Eran los revoltosos en los partidos de fútbol, especialmente en Europa. Y entonces eran irlandeses, por lo menos el que conocí yo era irlandés, que parece que tienen algo de sangre, de riña. Y entonces, se convirtió, era un tipo grandote, ¿no? Yo me imagino metiendo lío, debe haber sido bastante feo. Pero llegó a ser un cristiano, estaba sirviendo a Dios. Y conocí a una ex monja, digo ex porque ya había dejado. Una persona que vos decís, tiene todo resuelto, está llena de Dios, está en un lugar encerrado para eso, pero a través de la reja estaba recibiendo información sobre el Evangelio, sobre no una religiosidad, sino una relación con Cristo, con Dios. Y entonces la cuestión que luego que se escapó de allí, vamos a decirlo claro, estaba en Bolivia, hicimos 3 años juntos estudiando teología en Córdoba. Entonces, hay personas, una ex Mae, fíjense, ¿no? 20 años sirviendo a Satanás, haciendo todo tipo de ritos raros, incluso en algunos casos no hay que contar nada, ¿no es cierto?, a la persona que está en trance, porque es vergonzoso. Y bueno, ella se convierte. Y una estudiante de la Biblia impresionante, re inteligente y liberada. Personas que vos las mirás en la calle o sabés de su proceder, de dónde vienen, y uno está diciendo, esta persona jamás, ¿no? Este drogadicto no tiene esperanza alguna. Así que estoy pensando en una persona víctima de abusos, todo tipo de abusos, queriendo matarse y de todo. Impresionante como Dios le ha dado un rostro de alegría a una familia, liberación, y
conocimiento de Jesucristo como su Salvador. Hay gente demasiada buena y otra demasiado imposible para cambiar. Tal vez los más buenos son los más difíciles. ¿Por qué? Porque creen que tienen todo solucionado, que más o menos Dios va a poner todo en la balanza y de alguna forma u otra todo saldrá muy bien. Soy mejor que otros después de todo, así que el otro pagará y yo voy libre. ¿Será así? Entonces estoy pensando en lo que vivió Saulo. ¿Quién era Saulo? Claro, nosotros lo conocemos como el apóstol Pablo. Oh. Pero su nombre original fue Saulo. Y entonces Saulo era una persona impresionante de carácter, estoy seguro, porque soportó, no solo soportó, pero también dio. Pero vamos a ver un poco de Saulo de Tarso. Entonces, primero, vamos a leer en Filipenses capítulo 3 un poco de autobiografía que él hace de sí mismo. Dice así: aunque yo tengo también que confiar en la carne, o sea, en sus logros humanos. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. O sea, si usted piensa que es religioso, que todo está bien, Dios tiene que darle luz verde para entrar al cielo en cualquier momento. Pablo acá, Saulo, está diciendo, yo más. Si alguien tiene que confiar, yo más. Y entonces dice, circuncidado al 8º día. O sea que él pertenecía a los pactos de Dios desde el 8º día de su vida. Del linaje de Israel, una nación donde Dios había puesto el sello de su nombre. Y todavía hasta el día de hoy Dios está tratando con Israel de una forma muy especial. Aprendieron en medio del paganismo del Dios único. Único, claro. Otros eran politeístas. Dios les enseñó a creer en Él solo. Monoteísmo. ¿Sí? Y entonces tenía esa ventaja también. Soy de una nación favorecida por Dios. De la tribu de Benjamín, del linaje real. Hebreo de hebreos. ¿No? Si alguien va a llevar la bandera, la llevo yo. ¿No? Hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, todo esto que tenemos en el Antiguo Testamento, no solo los 10 mandamientos, sino todo lo que era el proceso y el ritual que acompañaba. Todo eso, dice, yo fariseo. Yo soy fariseo. Con decir fariseo ya pertenecía al élite, a los más estrictos en el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. En cuanto a celo, pasión, aquí se equivoca, dice perseguidor de la iglesia. ¿Qué le pasó? En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Irreprensible significa que no tenía nada que podían decir contra él. Podían aplicar todas las leyes, buscar todos los libros de contabilidad, de lo que fuera, y no había ninguna cosa mal hecha, ¿no? Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo esto que hemos venido leyendo de su
currículum, donde él se jactaba, podemos decir, en un momento de su vida del pasado, se jactaría de ser así, hebreo de hebreos, y hasta perseguidor de la iglesia. Sí, yo a estos cristianos los termino. Y entonces, ¿por qué? Porque la ley enseña otra cosa. Entonces, él, cerrado en su fanatismo, y nosotros podríamos estar preguntándonos, ¿y cómo podría llegar a ser cristiano un hombre sin esperanza? De ninguna forma podemos verlo convertido. Pero entonces, dice él mismo acá, años después, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Todos los diplomas en las paredes de cosas que había hecho en el judaísmo, en su vida del Antiguo Testamento, dice, cuento como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Claro, porque como vamos a ver hoy, si nos da la hora, aún sus amigos se volvieron en contra. ¿Sí? Es uno de los precios que uno paga por ser cristiano, de verdad. ¿Sí? Entonces lo he perdido todo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por basura. Todo eso. Entonces, ¿qué le queda? Le queda a Cristo. Vive para Dios. Dios lo llena. Y entonces terminamos la lectura diciendo, y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Vivía por la fe. Dice más adelante, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acá este hombre intelectual, intransigente, militante en sus creencias y tan religioso como los que mataron a Jesús. Pero ahora, tiempo después, está diciendo todo, un error, todo un error. Y vamos a leer un poco de su historia, ¿sí? Dice en Hechos capítulo 8, dice, Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Todos fueron cada vez más lejos, ¿no? Salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, ¿sí? Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel, etc. Esteban. ¿Quién era Esteban? Saulo es testigo presencial de la muerte de Esteban. Y seguramente, tiempo después, esto influye en su conversión al ver cómo era Esteban. Esteban era un discípulo del Señor. No caminó con Jesús, era uno de los creyentes de Jerusalén. Necesitaban 7 hombres. Como crecía la iglesia, necesitaban 7 hombres, pero no cualquiera. ¿Y cuál era la tarea? La tarea principal era la administración. La administración para repartir a los pobres. Sí,
y a pobres sin discriminación, que es un dato importante. Pero más allá de la tarea, la persona tenía que ser así, sin tacha, de adentro para afuera. Dice, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y lleno de fe. Entre esos, toda la congregación, que ya eran varios miles, eligieron entre 6 más a Esteban. Entonces, este Esteban cumplía su tarea, pero también predicaba, conocía la palabra de Dios. Y entonces se enojaron tanto los que habían matado a Jesús que los llevaron ante el concilio. Y entonces él les presentaba el Evangelio. Y dice que su rostro era como de un ángel. Y después les muestra a los religiosos de su día cómo habían, a través de su historia, resistido la palabra de Dios. Y llega a un momento acá donde dice, duros de cerviz, de cuello, así, de cuello duro, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Qué terrible es resistir al Espíritu Santo. Tiempo atrás hablamos de que el arrepentimiento es obra del Espíritu Santo. Cuando yo me siento mal por mi pecado delante de Dios, no simplemente por las consecuencias, sino porque ofendí a Dios. Entonces, es obra del Espíritu Santo obrando en mí. Y aquí Esteban está diciendo, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. También dice la Biblia que el Espíritu Santo nos muestra las glorias de Cristo. Que Cristo no es para ser crucificado, sino para ser recibido como Señor y Salvador. Y entonces Él es Señor de nuestra vida, a menos que estemos resistiendo al Espíritu Santo. Entonces les dice a los religiosos, ustedes están resistiendo al Espíritu Santo. ¿A quién no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida de Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo esto, se enfurecieron en sus corazones. Crujían los dientes contra él. Podemos imaginar ese movimiento de los dientes, ¿no? Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En algunas versiones dice, está parado, está de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, se arremetieron contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Acá tenemos a Saulo, cuando todavía era ese hooligan, ¿no es cierto? Ese terrorista de los cristianos. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Los judíos creían en la lapidación, ¿no? Que es muerte por apedreamiento, por blasfemia. Y entonces, para ellos, el Evangelio era una blasfemia. Entonces, ¿dónde estamos? A algunos hoy no les importa mucho el bien o el mal, si las cosas se hacen bien, si las cosas se hacen mal. De hecho, hay muchas personas que se sienten más cómodas con el robo, pequeño robo, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de nafta o
algunas herramientas, algunas cositas nomás, total. Y entonces estamos, hay personas que se prestan para eso, otras personas que no. Y entonces se forman dos clases de personas que se separan bastante en cuanto a lo que es amistad, cosas por el estilo. Pero vamos a seguir adelante, porque Saulo era del otro tipo. Las cosas se tenían que hacer como él las creía. Tenemos entonces un Saulo que conoció a Esteban, pero perseguía a las personas que eran como Esteban. Personas re nobles, con una convicción. Estas personas, llenas de Espíritu Santo, de fe, de buen testimonio. Pero de todos modos, Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, ¿se fueron calladitos? No, dice que iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y vamos a detenernos un poquito aquí para ver un pedacito de la vida de Saulo, como está en un video. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Ananías. Te escucho. Heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, quien está orando, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ve, porque instrumento escogido me es él para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano Saulo, recobra la vista.
bien, bueno, nos adelantamos un poquito, ya sabemos todo cómo va a terminar, pero vamos a retomar algunos versículos para tener la base bíblica aquí en Hechos capítulo 9, que cuenta la conversión de Saulo. Entonces, esa luz en el camino, y versículo 4 dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Resulta que Jesús le estaba hablando y dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, dice la voz. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, dar patadas contra la espina. Te estás lastimando, Saulo, ¿no? ¿Cuánta gente se lastima pensando que está haciendo lo bueno? Porque él estaba en una misión para capturar a más cristianos. Pero Jesús lo detuvo y dice, te estás lastimando. Jesús sigue amándonos a pesar de nuestro error y nos busca y toca nuestra vida. Y entonces detuvo a Saulo en el camino. Seguramente Saulo reconoció esa voz de Jesús, porque él conocía todos los movimientos de la capital de Jerusalén. Habrá escuchado hablar a Jesús, habrá visto un montón de cosas, tendría muchas incógnitas, cosas que no entendía. Habrá visto la crucifixión, tal vez por su posición habría dado su opinión hasta en la crucifixión del Señor. Pero habrá visto también los creyentes recibiendo el Espíritu Santo, miles siendo bautizados, y cómo vivían, cómo se querían. Entonces tenía muchas preguntas, muchas dudas, y ahora esa voz, Jesús, estás vivo, te matamos en la cruz, y Jesús está vivo. Vuelve, 3 días sin ver, 3 días para pensar, 3 días sin celular, diríamos nosotros hoy. Qué bendición. Y entonces tuvo tiempo de pensar, y entonces es ahí donde Ananías, como vimos en el video, viene por mandato de Dios y le confirma en su nueva fe. Saulo predica, Saulo enseguida anuncia a Cristo como Salvador, y entonces se bautiza aún antes de comer, porque estuvo 3 días sin ver y sin comer. Pero ahora es todo para Cristo, y mucho del Nuevo Testamento es escrito por Él. Los cambios. Dios quiere tomar tu vida y hacer algo valioso con tus talentos, los dones que Él te puede dar y con los propósitos que Él tiene. ¿Has aceptado a Cristo? ¿Has dejado de resistir al Espíritu Santo con prejuicios y cosas? Y haber visto a Jesús como tu Salvador. La invitación está hecha de decirle a Dios, Dios, te entrego mi vida, acepto que la sangre de Jesús derramada en la cruz sea mi sustituto ante una justicia que yo no podía cumplir. Pero ahora vivo para ti. Hacer esa oración, entrégate a Cristo hoy mismo, y será hasta la próxima vez. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo. Ya no puedo esperar. Te quiero.